Muy buenos días. Es lunes 10 de agosto. Nuestra lectura hoy se encuentra en el libro de Oseas, los capítulos 7 al 10 y en Mateo 18. Meditaremos en el libro de Oseas, en el capítulo 7, los versículos 8 al 11, que como cada día, Eli nos lee esta mañana. Abrimos nuestras Biblias y seguimos con ella la lectura de la palabra de Dios. Profecía de Oseas, capítulo 7, versículos 8 al 11. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Muchas gracias, Eli. Corazones que pierden dirección. Una de las tragedias más grandes de la vida espiritual no es alejarse de Dios de forma repentina, sino hacerlo poco a poco sin darse cuenta, hasta perder la fuerza, el discernimiento y la dirección. El profeta utiliza tres imágenes muy poderosas para describir la condición espiritual de Efraín. Una torta no volteada, un hombre que pierde su fuerza sin darse cuenta y una paloma ingenua que vuela de un lugar a otro sin dirección. Estas figuras revelan un problema que sigue siendo actual. Muchas personas no abandonan a Dios de un día para otro, simplemente comienzan a vivir distraídas, mezcladas con influencias equivocadas y confiando más en otros recursos que en el Señor. Este pasaje nos invita a examinarnos y preguntarnos, ¿estoy siendo consciente de mi verdadera condición espiritual o estoy perdiendo fuerza sin darme cuenta? Efraín ha perdido su identidad y fortaleza sin percatarse de ello, como una torta a medio cocer. Su poder ha sido devorado y su decadencia avanza sin que lo note. El problema de fondo es la falta de fe en Jehová y su provisión. A pesar de todo, Israel no se arrepiente ni busca a Dios, sino que actúa como una paloma ingenua que vuela hacia Egipto y Asiria en busca de seguridad. El pasaje expone cómo la infidelidad política revela infidelidad espiritual. La violación de los mandamientos sobre relaciones humanas siempre expone la violación del primer mandamiento, revelando fe depositada en algo o alguien distinto a Dios. Tremendo cómo la palabra de Dios se compagina. Primeramente, descuido, cuando perdemos nuestra identidad. Dice el texto en el verso 8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Fue torta no volteada. La imagen de la torta no volteada es impactante. Un lado está quemado y el otro sigue crudo. Es inútil porque no está preparada correctamente. Se mezcló con influencias equivocadas. Efraín buscó parecerse a las naciones vecinas más que al pueblo de Dios. La presión del entorno terminó moldeando su carácter. Perdió el equilibrio espiritual. Cuando una persona vive solamente para lo material o solamente para las apariencias religiosas, termina desequilibrada. Dios busca una entrega completa. Olvidó quién era, dice el texto. La mezcla constante hizo que Israel perdiera su identidad. Lo mismo ocurre cuando permitimos que la cultura defina nuestros valores en lugar de la palabra de Dios. Claro, el profeta da un diagnóstico, ¿no? En los versos 8 y 9 tenemos allí un deterioro sin conciencia. Dice,
Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Dónde estoy mezclado con valores mundanos sin darme cuenta? ¿Qué fortalezas espirituales he perdido sin percibirlo? Reflexiona un momento. La ceguera espiritual es más peligrosa que la caída visible. Detente. Estás en un tobogán deslizándote sin darte cuenta. Y esto nos lleva al siguiente punto, el desgaste. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Cuando perdemos nuestra fuerza. Lo más alarmante del texto no es que estuviera debilitado, sino que no era consciente de ello. El desgaste fue progresivo. Las mayores crisis espirituales suelen comenzar con pequeños descuidos. Menos oración, menos búsqueda de Dios, menos sensibilidad a su voz. Las señales estaban visibles. El texto dice que las canas aparecieron sobre él. Había evidencias claras de deterioro espiritual, pero no reconoció su condición. El orgullo espiritual puede hacernos creer que estamos bien cuando en realidad nos estamos enfriando por dentro. Ahora el profeta habla del síntoma. Un orgullo que acusa, el verso 10. La soberbia de Israel testificará contra él. Mi arrogancia testifica contra mí. ¿Qué está revelando mi conducta sobre mis verdaderas prioridades? ¿Dónde confío? ¿En mi propia capacidad? En lugar de poner mi confianza en Dios. Qué sutil es esto, qué pecado que nos engaña cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. Y entonces llegamos al tercer punto, que es desorientación. Cuando perdemos la dirección, el verso 11, paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Siria, a Egipto acudirán a Asiria. La paloma representa la falta de criterio y estabilidad. Buscaba soluciones en todas partes. Corría a Egipto, corría a Siria. En lugar de buscar primero a Dios, dependía de alianzas humanas. Actuaba por impulso. La falta de discernimiento lleva a tomar decisiones rápidas sin consultar al Señor. Y entonces olvidó su verdadera ayuda. La respuesta que buscaba lejos siempre había estado cerca. Dios seguía dispuesto a socorrerle. Por eso el profeta señala la raíz. No lo hemos leído por Eli esta mañana, pero sí en la lectura que hoy correspondía. Y el verso 5 dice, en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano a los escarnecedores. Ausencia de búsqueda. No me vuelvo ni busco al Señor. Extiende su mano a escarnecedores. Y aquí luego a Egipto y a Siria. ¿Cuáles son tus Egiptos y tus Asirias? Relaciones, trabajo, seguridad. ¿A quién o a qué recurro primero cuando enfrento una incertidumbre? Oseas nos muestra una realidad inquietante. Una persona puede estar perdiendo su identidad, desgastando sus fuerzas y alejándose de su destino espiritual sin darse cuenta. La torta volteada habla de una vida desequilibrada. Las canas hablan de una fuerza que se desvanece. La paloma ingenua habla de una dirección perdida.
Pero el mensaje de Dios no fue escrito para condenar, sino para despertar. Antes de que el daño fuera irreversible, el Señor llamó a su pueblo a reaccionar. Quizá la pregunta más importante de este pasaje no es qué le ocurrió a Efraín, sino qué está ocurriendo en nosotros. Porque el mayor peligro espiritual no es caer de repente, sino alejarnos lentamente de Dios hasta que un día descubramos que hemos llegado muy lejos sin darnos cuenta. Quien vuelve hoy su mirada al Señor recupera la identidad que había perdido, la fuerza que se estaba agotando y la dirección que había dejado atrás. El llamado del profeta es a la acción, la decisión de retomar. Identifica un área donde has volado hacia alianzas falsas en lugar de hacia Dios. Confiesa la falta de búsqueda genuina de su dirección. Renueva hoy tu compromiso de depender únicamente de su provisión y sabiduría. Oh Padre, ayúdanos a aplicar esta lección a nuestras vidas para que nos volvamos a ti. Lo pido hoy en tu nombre. Amén. Os espero mañana, martes. Manteneos bendecibles.